buenos días, qué bendición, iglesia, poder estar nuevamente con ustedes para compartir este tiempo tan especial y compartir este delicioso cafecito con Dios. Que Dios les bendiga. Bueno, y antes de empezar este cafecito, vamos a pedirle al Señor que nos hable, que el Señor, que sea Él hablando a nuestro corazón, que sea dándonos el entendimiento, la sabiduría y la prudencia para poder entender su palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Yo te pido que nos des sabiduría, que nos des prudencia, Señor, en todas las acciones y en todas las decisiones que tengamos que tomar el día de hoy, que tengamos que tomar en nuestra vida. Señor, que aumente en nosotros la sabiduría y la prudencia para poder aplicar a nuestra vida todo, Señor, lo que tú nos has dado, nos has entregado, nos has revelado, nos has enseñado. Y quiero aprovechar para darle un saludito a las personas que están conectadas. Qué bueno que te conectes, que puedas compartir con nosotros este cafecito con Dios. Y vamos a empezar hablando de qué es la prudencia. La prudencia es ese cuidado, es ser cuidadoso. Un abrazo para ti, Ampi, qué bueno que te conectes. Es ese cuidado, es esa manera o forma de pensar, de tomar decisiones sabias, pero siempre anticipándose a los riesgos y evitando los errores innecesarios. Es muy parecida a la sabiduría. Y aquí vamos a hablar en el día de hoy de ese contraste que existe entre la sabiduría y la prudencia. Porque la sabiduría es ese conocimiento, es ese entendimiento que podemos decir lo que es un poquito más de manera teórica y que nosotros podemos recibir de manera teórica, que podemos saber muchas cosas. Y dice la palabra de Dios que la sabiduría es el temor de Jehová y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. Entonces, una persona sabia es una persona que teme a Dios, que aplica y guarda los mandamientos de Dios. Y como dice la palabra de Dios, yo guardo los mandamientos del Señor, de su palabra, y esos mandamientos me van a proteger y me van a guardar de caer. Es decir, hay prudencia en el actuar de una persona que conoce quién es Dios y que sabe que el Señor es bueno. Quiero aprovechar y darles un saludito a Ceci, a Lady, muy buenos días, qué bueno que estén conectadas con nosotros en este cafecito. Entonces, vemos esa relación de lo que es la sabiduría. Pero la sabiduría por sí sola no nos sirve de mucho, porque el llevar esa sabiduría a la vida práctica, a nuestras decisiones, esa es la prudencia. Es decir, que yo soy sabia, pero cuando tengo conocimiento de muchas cosas, cuando puedo ver más allá, cuando tengo entendimiento de Dios. Pero lo que realmente me lleva a tomar buenas decisiones, un saludito para ti, Margui, qué bueno que te conectes. Lo que me lleva a tomar buenas decisiones, a anticiparme al riesgo, a poder aplicar la sabiduría que Dios me ha dado, es ser prudente. Es decir, que es muy difícil desligar una de otra. Podemos desligarla. Pueden haber muchas personas sabias. Y hoy vamos a hablar también de un hombre que fue muy sabio, que recibió la sabiduría dada por Dios, pero que fue un hombre imprudente. Al final de sus días reconoce, este es el fin del discurso. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Entonces, aquí vemos que la prudencia y la sabiduría deben andar de la mano. Y quiero que usted también me acompañe a leer la palabra de Dios y que me ayude a separar estos dos conceptos de sabiduría. Uno está la sabiduría divina y otro está la sabiduría terrenal. Y eso lo podemos ver en Santiago capítulo 3, del versículo 13 al versículo 18. Pero si hoy tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, llena de misericordia, pacífica, amable, benigna y de buenos frutos, sin incertidumbre, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces el Señor nos dice, hay una sabiduría que desciende de lo alto.
que no es de usted, que viene de Dios. Y esa es la sabiduría que nosotros como hijos de Dios contamos, que el Señor nos está enseñando. La sabiduría es el temor de Dios, lo que viene de Dios directamente. No es algo que nace porque ha surgido de mi carne o porque ha venido de la invención humana. No, es una sabiduría que trasciende nuestros límites físicos, nuestros límites mentales humanos, porque viene por Dios y por el Espíritu Santo de Dios y que desciende de Dios. Entonces, ahí hay unos frutos que usted puede evidenciar si hay una verdaderamente sabiduría de Dios, porque hay pureza, hay misericordia, hay paz, hay buenos frutos que evidencian que esa sabiduría, la que está viviendo una persona, viene de Dios. Ahora, podemos ver una sabiduría y una persona que puede ser diestra en este mundo y se mueve muy bien, pero ojo, no toda sabiduría es sabiduría de lo que desciende de lo alto. También nos habla la palabra una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y es una que viene de este mundo, de la carne, de los deseos de la carne, de los demonios. Incluso la podemos evidenciar, porque a pesar de que se está moviendo en una supuesta y enmascarada sabiduría, los frutos de esto son celos, envidia y confusión en la vida de una persona. Entonces, como dice la palabra de Dios, por los frutos los conoceréis. Y quiero aprovechar y darle un saludito a María del Socorro. Qué bueno María del Rosario, perdón. Qué bueno que te conectes. Te mando un abrazo grande. Y quiero leer ahora Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh, cuán profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios inescrutables son tus caminos. El Señor nos ha dado una riqueza y una sabiduría grande, impresionante. Entonces es importante que nosotros tengamos el entendimiento, que es ser entendidos, es tener esa disposición de aprender. El Señor nos llena de su sabiduría, pero también nos llena de esa prudencia que es para aplicar esa sabiduría. Cuando yo estoy buscando la prudencia, estoy buscando un actuar efectivo en mi vida de poder aplicar esa sabiduría dada por Dios, por el Espíritu Santo, incluso que va directamente relacionada al discernimiento, que es entender cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Qué bonito es que el Señor a todos nos dio un propósito y qué bonito que el Señor a cada uno le dio un propósito. Es decir, que mis decisiones, sus decisiones, son basadas en la voluntad de Dios para su vida. Si el Señor le reveló cuál es el propósito, si el Señor le mostró dónde quiere llevarlo, qué quiere usar, cómo quiere usarlo, cuál es la manera especial en la que el Señor va a trabajar en su vida, usted sus decisiones, teniendo esa sabiduría, teniendo ese conocimiento, teniendo esa intimidad con Dios, usted va a dar pasos en pro y por esa palabra, esas promesas que el Señor le ha dado. Y va a trabajar. Y cuando le vengan, digamos, problemas, conflictos, usted va a actuar con sabiduría, va a pensar y va a utilizar esa sabiduría y la va a aplicar con prudencia en su día a día. Entonces va a realizar un ejercicio donde va a reflexionar, donde va a meditar en la palabra, donde va a buscar una situación, donde va a realizar ese análisis, donde va a reflexionar sobre cuál es el mejor camino y finalmente va a tomar esa decisión. Vamos a inclinarnos a razones prudentes. Y cuán importante es conocer y saber qué es la prudencia. Entonces habíamos dicho que la prudencia es el ejercicio práctico de la sabiduría. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 3, capítulo 5, que dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, iglesia, en todos tus caminos y enderezará las veredas. No seas sabio en tu propia opinión y teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así como dividimos la sabiduría terrenal, la sabiduría que descendía de lo alto, de la diabólica terrenal y de este mundo, también vamos a hacer la división de la prudencia. Está la prudencia que viene de Dios, la prudencia piadosa, la prudencia que es buscar lo que el Señor quiere para mi vida, y también mi propia prudencia o la prudencia terrenal. Siempre haciendo la división de que nosotros nos estamos moviendo no por inspiración humana, no por inspiración carnal, sino que la verdadera prudencia es la que se basa
de nuestra relación con Dios y de ese temor de Dios, de buscar agradarlo a Él, que tiene un discernimiento espiritual. Y este es un discernimiento que el Señor nos lleva y es un discernimiento que no tienen los niños, porque es el discernimiento para poder yo, en medio de una situación, poder dividir lo bueno de lo malo. Entonces, hay una sabiduría terrenal, hay una prudencia terrenal, al igual que una sabiduría terrenal. Y podemos movernos en estas dos prudencias. Y uno puede decir, wow, qué persona tan prudente. Pero en realidad no es una prudencia dada por Dios, que es la que realmente permanece y es la que realmente va a dar buenos resultados para su vida. Porque la prudencia terrenal hay que moverse, o las personas se mueven por lógica. Usted ve cómo se mueve el mundo, ¿verdad? Que se mueve por conveniencia, por ver quién es una lucha de poderes, por ver quién es más astuto, por ver quién, y es una prudencia terrenal que está disfrazada de sabiduría, de dirección divina, pero su dirección, su inspiración es egoísta, es manipuladora y es cobarde. ¿Y cuáles son los resultados de eso? El egoísmo, la autosuficiencia, y seguramente, como no está basada en la palabra de Dios, podría decir que hay insensatez, porque lo que verdaderamente permanece para siempre es la prudencia que viene de lo alto. Y eso lo podemos comparar con la parábola del hombre que edificó su casa sobre la roca. Dice, lo compararé con un hombre prudente. Pero también nos dice la palabra de Dios que compara al que edificó su casa sobre la arena como un hombre insensato, como un hombre necio, como un hombre tonto, como un hombre que no inclinó su corazón a la sabiduría, que no inclinó su corazón a la verdadera razón que viene de Dios. Y por ende, los resultados son diferentes. Pero si usted edifica su vida en la sabiduría de Dios, usted va a tener un resultado diferente al del hombre insensato, porque viene la protección de Dios para su vida, porque viene la bendición de Dios para su vida, porque permanece para siempre, porque somos edificados en algo que nunca va a dejar de ser, sino que es eternamente y para siempre. Y qué bendición que nuestra vida esté cimentada en lo que no va a dejar de ser, sino que es estable, es firme y es para siempre. Y vamos a finalizar este cafecito con el hombre que habíamos hablado que le pidió sabiduría a Dios. Y quiero que usted me acompañe a leer Primera de Reyes 3:9, que dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a este pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar en este pueblo tan grande? Está hablando de Salomón, que le pidió la sabiduría a Dios. Y quiero hoy que veamos que él pidió corazón entendido. Él estaba pidiendo sabiduría. Pero ¿qué hace Dios? Dios no solamente le otorga sabiduría, Dios le otorga prudencia. Te voy a hacer sabio, te voy a dar entendimiento, te voy a dar un corazón entendido, pero además de eso te voy a dar la capacidad de que tú puedas entender y que tú puedas aplicar a tu vida, a los que están a tu alrededor, esa sabiduría que te he dado. Y quiero que usted me acompañe a leer Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 12. He aquí que lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Y en otra versión dice corazón sabio y prudente. Y en otro versículo también en la palabra de Dios dice que no solamente dice en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Y dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Tremendo, ¿verdad? El Señor se anticipó y el Señor entendía la intención de su oración. Él podía ser muy sabio, pero no ser un hombre prudente. Él podía entender los misterios, pero no poder aplicarlos en la sencillez de la vida, en la sencillez de la naturaleza. Y eso fue lo que él hizo en su obra escrita. Hablaba de la sabiduría, de la prudencia de los animales, entendía los misterios más simples y los engrandecía y nos da una enseñanza tan profunda en nuestra vida. Eso fue lo que hizo Salomón. Y el Señor le dio todo. Y aún dice la palabra de Dios que le entregó un corazón amplio, generoso. Es decir, que su sabiduría no quedó solo para él, sino que la extendía y la compartía a todo aquel que llegaba a él. Y aún a nosotros, que si estudiamos su obra, que si leemos sus libros, somos edificados y somos bendecidos por la profundidad
que él toca en sus libros de una manera tan sencilla y de una manera tan suave que puede ser entendida aún por los niños. Tremendo, ¿verdad? Pero eso fue la sabiduría que el Señor le entregó a Salomón. Y además añadió riquezas y honra, porque Dios le dio todo. Antes de él no hubo alguien como él y después de él tampoco habrá nadie como Salomón. Ese fue un regalo personal y especial para la vida de él. Y nosotros estamos llamados también a entender esa sabiduría y a entender esa prudencia que el Señor nos quiere. Y dice la palabra de Dios, y como hablábamos en un principio, después de que él Salomón se inclinó a otros dioses, su corazón se desvió, su corazón digamos que se dividió, él dejó de lado la prudencia, dejó de aplicar la sabiduría que tanto tenía. Y al final en Eclesiastés, quiero que usted me acompañe a leer la cita bíblica que dice así: cuando él ya se desvía, se da cuenta que podía saberlo todo, pero si no era prudente, de nada le servía. Eclesiastés capítulo 2 del 13 al 14 cuando dice: el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda buena obra a juicio juntamente y toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Cuán importante es que vivamos buscando al Señor y seamos llenos de su sabiduría y de su temor de Dios. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por las personas que se conectaron. Yo te pido, Señor, que derrames sabiduría, que derrames prudencia, que cada uno de nosotros seamos edificados por tu palabra y que podamos entender, podamos ser entendidos, así como Salomón, cuáles son tus planes, cómo debemos movernos, pero eso solamente lo podemos hacer con tu Santo Espíritu. Así que Espíritu de Dios, direcciónanos y guíanos, Señor. Que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, Padre, para nosotros hacer y vivir conforme agrademos tu corazón. Gracias por este tiempo, que nosotros seamos conocidos en esta tierra como verdaderamente hombres de Dios, mujeres de Dios, con sabiduría y con prudencia al actuar. Qué bendición, iglesia, estar con ustedes en este cafecito y nos vemos en otro café. Muchas bendiciones.